fundamental. Creo que cuando se habla de formación de niños, todo es fundamental, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un tema genial que se llama el hogar como centro vital de aprendizaje. Tiene la relevancia en que está ese título tan largo porque la realidad es que requiere todo eso, porque un hogar es un centro vital y de aprendizaje. Dios desea que cada hogar sea un centro vital de aprendizaje y que cada padre sea un maestro, como dice ahí. Cada padre sea un maestro. Note el requerimiento del Señor. El requerimiento del Señor no es que el maestro sea el pastor. Chin, chin. Ay, entonces mi papá me tiene que enseñar matemáticas. ¿Ven? A leer, a escribir. Eso es. La influencia del hogar es fundamental y tradicional. Note, hay una cosa fundamental a la que los millennials le huyen. Se llama la tradición. Eso le huyen porque lo sienten old fashion. Si eso suena como tradición, eso suena como que Jurassic, ¿no? Eso suena así como bien arcaico. Y es que parte de lo que entrega un hogar es la tradición. La tradición es algo fundamental. ¿Saben que dentro de la iglesia hay un movimiento que se llama el deconstruccionismo, que estudiamos en los seminarios? Y es la manera como una generación que se siente lastimada por una anterior no quiere saber nada de lo que pasó con la anterior. Entonces, ¿qué hace? Deconstruye. No quiere ningún tipo de formato, no quiere ningún tipo de modelo, y eso pasa también dentro de la iglesia. No, yo quiero que todo el mundo en la iglesia, todas las canciones sean puro house. Sí, aquí, puro reggaetón, porque eso es lo que a mí me gusta, por lo que pega, y mi mamá no entiende que a mí es que ese es el que me gusta, el chum, cacho, cacho. Y ella no entiende, y ella es súper neardental, ¿no? Ella no entiende. Y parte de lo que un hogar sano brinda es tradición. Mamá, miren, yo tengo una lucha con mis hijos, en todo, en esta parte. Porque yo les enseño a hacer algo y después ellos no quieren dejar de hacerlo. ¿Sí? Es una cosa en ellos. Por ejemplo, yo pongo sorry que te ponga ejemplo, ¿vale? Lo pongo por Simón. A Simón le gusta ver Flash conmigo. Entonces, a Simón le gusta que yo me siente a comerme algo y nos veamos Flash los dos. Y él me comenta ahí lo que él ve y las cosas que él mira. Pero algún día donde yo no me siento a comer con él para ver Flash, él se siente incómodo. Papi, pero veamos Flash o hagamos eso, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. A mi Teo, cambiarle cualquier estructura de lo que hacemos es complicado. O sea, sacarlo y ¿por qué, papá? Y ustedes me entienden que él no tiene toda la dimensión del razonamiento general. Y explicarle que no es como que, ¿pero por qué? Hace unos días atrás a Teo le tuvieron que hacer una cirugía. Yo siempre he ido con Teo al médico, siempre. O sea, cuando lo han hospitalizado, cuando ha estado grave y cuando ha estado bien, siempre he estado yo. Entonces Teo, yo antes de que el médico venga, yo le explico qué le va a pasar. Mira, Teo, el médico viene y él te va a ayudar. Los médicos nos ayudan para estar bien. Entonces, Teo, cuando viene el médico, por ejemplo, una inyección. Cuando él viene, la otra vez estábamos en un área de solo niños y Teo no lloró y los demás niños lloraron. Y él, me coge la mano duro y me mira. Y él no entiende, ¿sí? ¿Por qué le produce dolor algo? ¿Sí? Pero yo le trato de explicar para él si lo alcanza a entender, de que eso es por su bien. Hace unos días le hicieron una operación y lo lastimaron mucho. Entonces, Teo me miraba con su boquita abierta mientras le arrancaban los pedazos de muela, ¿verdad? Y me miraba y el médico lo lastimó muchísimo. Y él lo miraba así y me miraba a mí como, ¿por qué me está pasando esto?
¿Sí me hago entender? ¿Por qué me producen dolor? Pero ahí estaba, y él confiaba, y le dije, ya falta poco, ya el doctor te está ayudando. Y él sigue confiando de que el doctor lo está ayudando, así lo esté torturando, ¿me hago entender? Y él está confiado en eso porque él sabe la tradición de que al médico vamos juntos y que si yo le digo que él va a estar mejor, después va a pasar. Entonces ya confía en eso y que el médico sea el médico que sea, él descansa en eso. Les pongo otro ejemplo, a usted les gusta en Navidad comer natilla y espera que su mamá le haga natilla. Eso es una tradición. Es la tradición de que, hombre, a mí me gusta, no sé, tengo la tradición de que me pongo la pinta nueva en Navidad. Son tradiciones, no tiene nada de malo. Eso lo desarrolla una familia. Eso es parte de un hogar. Las tradiciones. Ahí la tradición esas tradiciones no tienen nada de pecaminoso. De que un domingo su familia ha venido toda la vida a la iglesia. Han guardado el día del Señor. Una tradición sana, de una convicción profunda. Tradiciones que generan vida, que generan esperanza. Entonces no todo es de construccionismo, ¿no? Yo conozco unas iglesias que ellos no quieren que haya reunión donde el pastor hable y los demás escuchen, sino que quieren hacer es un foro. Eso se llama de construccionismo. Es una intención de cambiar las cosas porque sí. La Biblia dice que la congregación guardaba silencio mientras el pastor hablaba. Es por eso que lo hacemos. Que no interrumpieran las damas. Sí, por eso que guarden silencio la mujer en la congregación. ¿Por qué? Porque habían mujeres que interrumpían. No era porque estaban siendo sexistas, es que en esa época había una moda y era que las mujeres generaban ruidos mientras que el pastor predicaba y lo interrumpían. Entonces por eso Pablo hace esa aclaración, que la mujer guarde silencio en la congregación. ¿Por qué? Porque hacían ruidos. Interrumpían al pastor en la graduación de Nano, este viernes de Nano Pastrán. Había una niña llorando, pero metiendo unos berridos, y él llegó y dijo, ¿me hacen un favor? Me sacan la niña mientras que termina de llorar, porque se le estaba tirando. Y él le dijo, me hace el favor y saca a la niña mientras que termino porque no me deja. O sea, o la niña o yo. Sí, o sea, era así de simple, y un auditorio grandote y esos berridos terribles. ¿Sí? No hay un maestro que vaya y le diga, qué pena, lo saca un momentico. Sí, está todo el mundo ahí con la atención de la cosa, ¿sí? Exacto. ¿Hay alguien aquí en autoridad de esa niña que le ponga orden a esto? ¿Sí? La tradición y el fundamento es algo que debe desarrollar un hogar. O sea, no se sienta incómodo si a usted le hacen natilla eso es algo que está sembrando una persona en usted. ¿Sí? Le está enseñando algo. Le está enseñando, para muchos el hogar es levantarle y hacerle un tinto. ¿Sí? Eso es una cosa mire, eso es una muestra de afecto. Mire, yo les digo, en la primera Navidad que yo pasé con Marcela, yo nunca había celebrado Navidad desde que yo era niño. Y cuando yo llegué, ellas haciendo el ajiaco y esas cosas, ¿verdad, Simon? Y iba haciendo el ajiaco olivita y el pastor haciendo buñuelos y quemándose y todas esas cosas, y haciendo los buñuelos así chiquiticos que él los hace, el pastor los hace. No, para mí eso era un paraíso. Me dice, es que todos los años hacemos lo mismo. No, es que esto es parte del ser usted, ¿sí me entiende? Del hecho de compartir, ellos están expresando familia. O sea, que usted tiene, que usted se va con su mamá a caminar a un parque, mi mamá siempre me trae aquí ese frío y esas cosas. No, es que ella quiere ser familia. Son cosas simples que están generando tradición. Eso es tradición. No, es que usted cuando ya esté grande y ya se muera y usted diga, ay, sí, pase por el parque y diga, ay, sí, mi mamá, tan linda que quería, yo nunca quería. ¿Me hago entender? Es el entender que la familia hace eso. Eso es ser familia. ¿Sí? Hacer esas cosas simples que para algunos es simple, pero que para otros es importante. ¿Mm? La influencia del hogar es fundamental y genera tradición. Transfiere una corriente vital. El hogar transmite vida de generación en generación. Sobre todo en tradiciones, en costumbres. Miren,
Yo no sé, nosotros tenemos una costumbre, ¿verdad? Es que generalmente los domingos, pues no, sale uno acá de la iglesia y no cocina, ¿no? Miren, yo me acuerdo mi mamá, desde que yo tenía 6 años, había un pollo en la esquina de la iglesia Centro Misionero Bethesda, ahí en la segunda con décimo. Y salíamos y mi mamá, ahí en esa pollería. Esos señores desarrollaron toda su vida alrededor del Centro Misionero y el hambre de todos nosotros. Entonces, mi mami salía, mira, uno salía a la esquina y uno sentía el olor y ya no quería hacer nada más, ya no quería cocinar, así no tuviera plata. El pollo, sí, eso tenía que aparecer el pollo. Un domingo, en las comunidades cristianas, regularmente los domingos la gente sale a almorzar. Después de compartir en familia, ¿no? La iglesia los une en alguna manera, si ya no estén viviendo juntos, pero después de la iglesia, pues vamos a almorzar. Es parte de una costumbre sana que genera la iglesia, que genera sanidad. Miren, ojalá todos vinieran a la iglesia, toda nuestra familia. Ojalá. Yo no tuviera esos problemas tremendos que bróster o asado. O sea, esos problemas, esos grandes problemas de preguntarle a toda la familia eso debe ser un anhelo de construcción de costumbre. Eso no lo hacemos nosotros aquí en Colombia, eso lo hacen en el mundo. Después del servicio, ir a almorzar. Para las personas que están solas, anhelarían vivir eso. Por eso, el hogar genera costumbres, valores religiosos y de fe. Y eso, todo ese conjunto, forma el carácter. Porque no es lo mismo cuando ustedes van, si quieres quitártelas, no borres. Porque es que le hizo el hueco un poco más corrido y entonces... Eso sabemos, no borres. Entonces... Sí, claro, es que tiene un ojo mirando al futuro. Eso es la formación del carácter, eso forma carácter, eso forma el fundamento de nuestra vida. El hogar es la forma básica de la sociedad y se forma de esas cosas pequeñas. Usted está haciendo sociedad con eso. La sociedad, una asociación, la familia es una asociación de vida espiritual y natural. Tiene toda la mezcla de lo espiritual y lo natural. Tiene toda la mezcla de Cristo. El hogar es eso, la hoguera. Ese es el lugar donde se produce calor para la vida. Hace unos días estaba viendo por qué los niños son tan sarcásticos en esta época. Los jóvenes viven del humor negro, ¿sí? O sea, eso genera atracción y admiración. Entre más secos sean, como que generan más, uy, es tan chévere, es tan mi baby, ¿cierto? Y bebé, eres una nota. Esa dureza. Y tristemente, en lo que leí, dicen que es la situación del no hablar un padre. No estoy hablando de la madre, estoy hablando del padre varón, de cómo nos hace tan duros el hecho de que nuestro padre no nos hable. Porque la herramienta de formación divina para el padre es el hablar. Por eso es que cuando un bebé nace, no sé si ahorita lo voy a decir o no lo voy a decir dentro de este estudio, es que he leído tanto, ¿el video lo dije? Correcto. Es la atracción natural del instinto del bebé es mirar a la mamá y eso le genera descanso. Pero lo que genera descanso a un bebé es el hablar del padre. Sí, el bebé naturalmente cuando nace, pero yo lo digo, yo lo viví con este man y con Teo también.
Y es que cuando Simón nació, pues estuvo con Marcia, porque pues no me dejaron entrar al parto, con Teo sí. Pero cuando yo alcé a Simón nomás me lo entregaron, yo le dije, hola papacito, bienvenido. Y él empezó a buscarme. ¿Por qué? Porque durante todo su embarazo yo oré por él, yo lo ungí, yo declaré el propósito de Dios sobre él. Entonces cuando a mí eso me sorprendió, eso fue lo que me hizo llorar, que me buscara la voz. Y eso, uno hace cosas porque uno dice, sería bueno esto, sí, hagámoslo. Pero ya cuando lo leí en los libros yo entendí. Y durante toda su vida, él, como lo explicaba ayer para el nivel 2, él parte de lo que va a ser la guianza de su vida va a ser lo que escuche de mí. Como va a ser el descanso y el reposo de su mamá cuando la vea. Durante toda su vida. Entonces, la mamá, por eso las mamás a veces ni hablan, pero recogen, ¿verdad? Recogen el abrazo, ajá. Por eso es que las mamás no deben gritar. Por eso las mamás no deben gritar. Chin, chin. Las mamás no deben gritar. ¿Saben por qué? Porque dicen que las gritonas no van al cielo. Porque eso dice Corintios. Ni las griterías, ni los borrachos. Ajá. Por eso no hay que gritar. No hay que gritar. El que debía hablar, ¿quién es? El Padre. Chin, chin. O sea, la situación es que el Padre cumpla la función. Entiendo las situaciones, ¿sabes? El hogar entonces es la asociación divina de lo espiritual y natural. El hogar es una institución divina. Ahí está en el PowerPoint. Es una institución divina con una misión temporal. Note, tiene la doble misión, la eterna y la temporal. El hogar debe proveer naturalmente el recurso económico para una misión temporal y es todo lo que tiene que ver con la parte física. Tenemos esa responsabilidad los padres, solo por aclararles que hay una responsabilidad del padre mientras que el hijo esté en la casa de responder por la provisión de su casa. Es así, es así, es así. Así tenga 40 años mientras que esté en la casa, ¿no? Mientras esté en la casa. Debe estar ahí y el padre debe proveer. Ya está que los padres quieran tener un hijo por 40 años. Es diferente. Entonces eso es diferente, ¿sí? O sea, que ya lo tengan ahí por siempre no es correcto. Si estás, ayuda, ¿no? Y una eterna, que es la que más se descuida, y es la parte del alimento espiritual. Esto lo vimos también en el nivel de familia. Los padres son sacerdotes en la familia, siendo mayordomos. Chin, chin. Los padres, ambos, ¿verdad? El llamamiento de Adán y Eva de sojuzgar la tierra y dominarla fue para solamente Adán. No. Estaba Adán y Eva. Y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, sojuzguen la tierra. ¿Solamente Adán? No. Fue a los dos. Entonces, el sacerdocio es familiar. Tienes una función principal de ser mayordomo del bienestar temporal y del eterno. Los padres deben generar bienestar temporal y eterno. Tienen encargado de ser mayordomos de esto. Lo hemos tocado en estos días mucho la mayordomía aquí. Algo nos está diciendo el Señor. En el hogar existe el amor incondicional. El amor incondicional. El carácter cristiano y una perla supremamente importante y fundamental en la fundación de una casa. Enseñar el autogobierno. El autogobierno no se aprende en la sociedad, se aprende en la casa. El autogobierno. O sea, eso que llamamos templanza, dominio propio, se aprende ahí, en la casa. La idea del hogar solo puede desarrollarse en el cristianismo. Porque no todo el mundo escucha esto. Se necesitan padres que enseñen el conocimiento de Dios. Aquí vamos. Cuidado con esta bomba. Se vino, Simón, se vino. Los padres deben enseñar el conocimiento de Dios y no solamente a entretenerlos.
En esta época de supraentretenimiento, cualquier opción para entretenerse es una opción de un padre. Ay, Simón, ya, tome su celular. Mírate 20 series. No importa, pasa todo el día viendo series. Mírate Lost todo el día y mañana y todos estos días. Y si no te gusta esa, pues mírate Dexter, que son 9 temporadas. O mira como yo The Walking Dead, 9 temporadas. De a 24 capítulos, ¿sí? Los niños viven en el entretenimiento. ¿Y qué pasa cuando no están entretenidos? Como dicen los gringuitos. Boring. That boring. Todo es un aburrimiento. Entonces pasan, si no están entretenidos, están aburridos. El cáncer de esta juventud, el aburrimiento. Tengo que estar entretenido. No hay nada que hacer. Salen del servicio y si no cogen un celular, boring. Todo es aburrimiento. Todo es aburrimiento. Si no estoy entretenido, estoy aburrido. No. Debemos cuidar las horas interminables de manipulación de actividades no reflexivas. Chin, chin. Reflexión. ¿Saben qué me recomendó el médico? Citeíto. No tiene nada que hacer que mire una pared. Pero no tiene que pasar horas y horas y horas mirando un televisor. El televisor le quita toda la experiencia de reflexión a Teo, toda la opción de generar historia en su mente. Toda la opción. Le quita toda opción el televisor. Le quita toda opción de reflexión al niño. Es mejor que mire una pared porque en la pared se puede inventar que va así y entonces subió, caminó en su cabecita. Hoy en día todo el mundo vive en una pantalla emitida por los medios de comunicación, llenos de engaño, porque todo lo que se recibe ahí es puro engaño y algo de lo que sufre esta generación, la ilusión. Me quiero un superpoder, ¿sí? O sea, quiero un superpoder. El sueño, ¿tú también quieres un superpoder? Sabrina. Ese es bueno, sí, todos queremos superpoderes, porque esa es la ilusión. Los padres deben desarrollar hábitos de santidad. El hábito, de acuerdo a todas estas definiciones, las tiene el Webster. El Webster fue el diccionario que rigió los Estados Unidos por mucho tiempo basado en el concepto bíblico de la palabra, no en el concepto individual o secular de las cosas. El hábito es una disciplina o condición de la mente o del cuerpo adquirido por la costumbre o la repetición frecuente del mismo acto. Una forma correcta de discipular es evitar malos hábitos. No, pero discipular es sentarse con mis hermanos de la iglesia y hablar acerca de un tema de Jesús. No, un mal hábito es que no se bañen los dientes. Eso es discipular. Eso es discipular una nación. Que se bañe. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? Que se bañen. El hábito de bañarse está bien. Es correcto. Te comento, tía, que bañarse es bueno. Es por aclararlo, ¿no? Es que acá como tenemos regiones del mundo, entonces es simplemente eso, porque la gente piensa que no bañarse es descansar. No, lo digo por ahí, o sea, lo dejo por ahí, por el aire. El hábito es una disciplina, una condición de la mente. Cuando se toma un hábito, se puede estar teniendo un mal hábito, que no se bañan los dientes, ¿verdad? No, tú te los bañas. Y que puede generar un daño mental, un mal hábito. Sanidad mental, ¿no? Hoy estamos en la mental health, que es muy famoso hoy en día. Cómo la gente cuida su ambiente mental, genera cosas que le generan salud. Génesis 18:19 dice, yo lo he elegido. ¿Quién? ¿Quién está hablando ahí? Dios.
¿A quién está eligiendo? A Abraham. Yo lo he elegido al hombre, al varón, a Abraham, no a Sara en este caso, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantenga en el camino del Señor y ponga en práctica lo que es justo y recto. Los hijos deben ser instruidos por su papá y a su familia. Chin, chin, que fue lo que dije hace 8 días con mi Marce. El padre debe ejercitar la formación de su hogar a fin de que se mantengan. ¿Cuál es el reto del padre? Que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica 2 palabras claves: la justicia y la rectitud. Palabras claves de la vida de un niño entre los 5 y 12 años. Creo que ahorita lo voy a decir. La responsabilidad de la madre hebrea recaía entre el 1 y el 5, donde ella le enseñaba a leer y a escribir. Era su responsabilidad. Y el niño, cuando salía, no era la mayoría en los 6, eran los 5, donde el niño llegaba a un momento de raciocinio donde entre los 5 y los 12 años establecía todas sus pautas de rectitud y de justicia basada en la verdad. O sea, el parámetro de formación hebreo era que el niño a los 12 años sabía juzgar qué era y qué no era. No eran los 18, eran los 12. Sabía establecer qué era y qué no era. Pues la mayoría de los niños en esa edad ya saben. Me vi un video donde eran obligados los niños colombianos a maltratar a los venezolanos. Y lo hicieron con un teléfono roto. Pueden buscarlo en internet. Entonces los niños estaban jugando teléfono roto y primero empezaban diciendo una palabra X, pero después decían una cosa de agresión hacia los venezolanos. Y los niños lo miraban así desde chiquitos, 6, 7, hasta como los 15 años. Y cuando llegaba el insulto al venezolano, pues estaban venezolanos y colombianos. Los niños colombianos no lo decían. Miraban así, decían. Todos los niños reaccionaron a eso. Y les preguntaban por qué. Porque lo estoy agrediendo. Y los niños venezolanos decían, algunos decían, a mí no me gusta eso, que me maltraten. Yo no estoy en mi casa, yo lo sé. Pero yo no salí de Venezuela porque quise. Es una situación tremenda. O sea, los niños en esa edad ya saben cómo moverse en una cosa de agresión. Ustedes ven la reacción de un niño en una grosería. Los niños reaccionan cuando alguien tiene una acción incorrecta. Lo ven y lo juzgan. Eso lo establece el Padre. ¿Por qué tenemos un entorno tan corrupto? Porque el Padre se ha hecho ausente. Eso no le tiene la culpa al colegio, nada. Acá lo dice. Un padre que no enseña lo justo y lo recto. Es eso. Dice, así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Dios entrega la responsabilidad prioritaria de educar a sus hijos en los principios y moralmente. La moral está por encima de la ley. Recuerden, un gobierno debe ser moralmente restringido. Dios le dio a Abraham un deber generacional. A Abraham un deber. ¿Cómo es el deber, tía? ¿Qué es tener un deber? Es como una obligación, ¿verdad? Es un deber, pero no es como matizado como por... Si es como un deber, es como que algo que debo hacer, como que tengo que hacerlo. Sí, pero como que no restringe, como que si no lo hago me mandan a la cárcel. Un deber es algo que una persona está ligada en una obligación moral. Sí, es inclusive hasta legal. Y yo debo hacerlo, debo pagarlo. La moralidad me enseña eso. Abraham tenía un deber generacional, una obligación legal ante el Señor.
y tenían una obligación de pagarlo eso con sus hijos. Su hijo debía recibir eso, si no quedaba en deuda. ¿Me hago entender? Debía hacerlo, ejecutarlo. Dios dio un deber generacional a Abraham, ya que los padres forman el liderazgo futuro. El liderazgo lo forma el padre. Y esto es a través de la educación. El padre debe educar. Dios dio los decretos por escrito. ¿Para qué? Para que no se olvidaran. El conocer y obedecer los preceptos y los mandamientos de Dios es una consagración en las mentes y en los corazones. Esa palabra que ejerce el Padre y que habla el Padre queda grabada en la mente y en el corazón por la autoridad que Dios ha dado. Como nosotros como guardianes, los varones, estoy hablando de los padres hombres, como guardianes y mayordomos de la siguiente generación, debemos pensar generacionalmente. Una de las responsabilidades de cuando usted tenga un hijo es pensar generacionalmente. Hoy yo alabo el hecho de que estén ustedes aquí. O sea, que tú estés, Melissa, que tú estés, ustedes 5, Osvaldo. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos hablando a partir del error y el efecto. Mientras que ustedes tienen la opción de tener de primera mano menos errores, seguro. Nosotros estamos hablando ya aquí de que ya estamos en la situación inclusive de la culpa, de lo que hemos dejado de hacer. Pero ustedes tienen toda la opción de poder formar algo diferente. Ya lo escucharon. Ustedes son unos guardianes generacionales. Wakanda por siempre. Ustedes son. Y tienen una responsabilidad de pensar generacionalmente. Es su obligación pensar generacionalmente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, aquí me incluyo, pensamos fue en cómo conseguir la papa. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Con lo que pudimos construimos algo. Pero ustedes les estamos entregando las herramientas para que lo puedan hacer mejor. Entonces ustedes deben pensar generacional. Tienen una obligación, madres, de pensar generacionalmente. Y un deber ante el Señor de enseñar la verdad, por encima de todo. La verdad. Impartir vida y liderazgo. 2. Las naciones necesitan hoy, ¿quiénes? Las naciones, el punto 2, necesitan hoy un concepto bíblico cristiano de la educación, fundamental. La educación. Como institución divina, el primer propósito de educar, noten, esto cambia la perspectiva. Ese es el título. Como institución divina, el primer propósito de la educación es impartir verdad. Exactamente. Esa es la diferencia entre una educación providencial, que como ahorita lo vamos a mirar, tenía la oración de Manoah, el papá de Sansón, de pedir la provisión de Dios para la educación, y no como la hace el Estado. El Estado parte de un concepto que parte del hombre, y todo lo que hace el hombre tiene una opción de error. ¿Y qué tal usted, después de haber construido esto, llegue a la conclusión de que todo estaba equivocado? Y usted dedicó su vida a eso y enseñó a su hijo, mira, sacarse los mocos está bien. Y cuando él llegó a trabajar resulta que no aceptan los que se sacan los mocos. No hago entender, pero toda la vida el Estado le dijo a usted que eso estaba correcto. Mira, acércalos, hazles lo que... No, y él aprendió todas las maneras, ¿sí? Aprendió todas las maneras. Por lo tanto, el principio fundamental y fundacional de la educación es mostrar a Cristo, porque es la única forma de verdad. Chinchen, esto es excluyente, lo sé. La Biblia es el manual divino para la vida. Entonces la educación ahí está para que lo llenen en sus guías cuando lo tengan, es una batalla espiritual. La educación establece batalla espiritual que tiene lugar en este mundo. Es una realidad espiritual la educación.
Esto, algunos luchamos mucho con a ver si vemos alguna sombra o alguna cosa, pero si hay algo que realmente es espiritual es la educación. Esto es una batalla contra el enemigo que tiene lugar en este mundo. Por esta razón la educación no es neutra. Ahí también está para que lo complementen. Por esa razón la educación no es neutra. La educación es una función espiritual es una función espiritual. Dice, lo que el individuo cree acerca de Dios y del gobierno forma una cosmovisión de educación. Yo les pongo un ejemplo. En el colegio le dicen a usted, en algunos colegios o en el estado se dice regularmente, prueba. O sea, prueba la sexualidad, o sea, pues cuídate. Cuídate. En la educación providencial se dice, la persona no va a fornicar. Ya hay una situación excluyente a ese principio. La persona que acepta o que comparte esas cosas genera una cosmovisión. Ustedes tienen ahí lo que Melissa tenía puesto. Generan una cosmovisión de las cosas. Y eso genera ideas. La aceptación de una cosa o de otra genera ideas. Exactamente. La espiritualidad de la educación es algo muy relevante. La educación fue bíblica, genera ideas, tradiciones y carácter. No solamente suyos, sino de una generación. Y sobre todo, si la persona en influencia tiene esa característica de influencia. ¿Sí? Miren, yo les digo una cosa. Lo que hizo no soy pro a Iván Duque, pero el hecho de llegar Iván Duque cogido de la mano con su esposa y con 2 niños, eso muestra mucho. No porque él no esté, él le pende una vela a cada santo, pero eso genera una imagen y una cosmovisión. ¿Sí? No es lo mismo que llegue Trump con su tercera esposa. Y con hijos de este. Es muy diferente. ¿Sí? Los míos, los tuyos, así es en Estados Unidos hoy en día. Y todo el mundo lo ve como normal. Los míos, los tuyos, los de nosotros, los nuestros, los de vosotros, todos son hijos. Todos somos familias, se encuentran, sí, es que es el hijo de mi papá, de la mamá, del tío, de no sé qué, pues se casaron, entonces todos somos familia. Eso es algo que marca. Lo que el individuo cree acerca de Dios y el gobierno forma una cosmovisión de la educación. La educación fue bíblicamente definida por Noah Webster, que fue el que hizo el diccionario Webster. Para que lo tengan, ya está en español, nosotros lo tenemos en la casa, es muy bueno, cuando puedan comprarlo, buena compra. Él es el padre de la educación cristiana en los Estados Unidos, Noah Webster. Por eso él hizo el diccionario. Su diccionario se llama American Dictionary de la lengua inglesa. En 1828 lo hizo. Uno de los pocos diccionarios donde incluyen los significados bíblicos de lo que significa educar. La educación es la crianza de un niño y la formación de modales. Chin, chin. No, pero si yo lo mandé a la universidad, yo lo mandé al colegio, pero no le enseñó modales. Modales. Yo le digo a Simón, siéntate derecho, acerca la silla a la mesa, come bien, no haga sonar los cubiertos. Es toda esa vida del modal. ¿Saben? Porque ya cuando él esté grande y esté con sus hijos, yo no le voy a estar diciendo, mira, no suervas, mira, sí, no, come bien, sí, siéntate derecho. Sí, ya. O sea, ya hay un momento donde él ya va a crecer y en este momento lo tengo que hacer. Ajá, sí, claro. La educación comprende una serie de instrucciones. O sea, no se cansen de instruir. No se cansen de instruir, papás. Eso debe ser. De eso se trata, de que seamos papás. De instruir. De instruir. Y de disciplinas destinadas a iluminar el entendimiento. Disciplinas destinadas a iluminar el entendimiento, a corregir la compostura, a moldear los modales
y los hábitos de una juventud. ¿Saben? Yo estuve dictando clase en Chía. Entonces en un colegio, y entonces los muchachos hoy en día tienen problemas en la espalda por la manera como se sientan. Porque no se sientan derechos. Las niñas se echan. Están todo el tiempo así. Se están en la silla y empiezan a escurrirse. Y después no entiendo por qué tengo este gordo. Es que se sientan terrible. Se empiezan a deformar. Sí. Terrible. Se empiezan a deformar. Usted debe formar los hábitos y amoldear los modales de una juventud. Ay, mamá, déjeme en paz. No, es mi función ante Dios, no ante usted. Usted no lo quiere, es mi función ante Dios. Eso lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque seguramente usted como yo tiene el anhelo de que su hijo sea apto y útil para la vida. Y eso le va a ayudar a ser apto y útil para la vida. Note que no estoy hablando nada religioso. Estoy hablando de puro modal, de pura costumbre. Es importante dar a los niños una buena educación en modales, lo repito, y algo que es fundamental, sobre todo en ustedes, mamás, y en mí también. Yo estoy tratando de hacerlo, y es enseñarles el arte. El arte. El arte es una obligación de los padres, enseñar arte. Uy, no, pero ¿cómo así? No, yo debo enseñar arte. Mire, si usted sabe hilar una aguja, enséñelo. Mire, si usted sabe tocar guitarra, enséñele las notas. ¿Sí? Si usted sabe, no sé, usted sabe cocinar, ¿sí? Marcela le tiene a Simón destinado eso. Ese es su propósito. Que Simón aprenda a cocinar, ¿sí? Está ahí encima de él ahorita. Claro, sí, ahí lo tengo, sí. Sí, señora. Sí, sí. Eso es magnífico. El arte es una opción del padre. De ambos, de los padres. De los padres deben enseñar arte a sus hijos, que tengan una comprensión de arte. Porque si hay algo influyente en esta generación se llama el arte. O sea, yo me siento súper play cuando voy al MoMA, porque en el Museo Moderno de Arte de los Estados Unidos es súper cool. Entonces sí, pero usted llega y mira para todos lados y dice, ¿y esto qué es? No tengo ni idea porque yo solamente vi el Chinche cuando era chiquito y entonces no tengo idea qué es un Manet, qué es un Monet, qué es un Picasso, no tengo idea de nada de arte porque mi enfoque fue la pintura de los caballos que yo tenía en la casa y eso fue lo mejor que yo hice. No, los padres deben saber de arte porque para su hijo le garantizo que va a ser muy relevante el que usted sepa de arte. Yo no tuve esa experiencia. Yo no tuve alguien que me contara algo, ¿sí? Que me contara, mira, esto es bueno en el arte y esto es malo en el arte. Pero resulta que cuando uno crece, y uno es joven sobre todo, tiene una relevancia importante el hecho del conocimiento del arte para un joven. Muy importante. Él quiere saber que usted sabe sobre Marvel. ¿Seguro? Que usted no se quedó en la novela del Diablo de la Esquina, ¿cómo es? No sé qué. Una novela que hay, ¿no? El demonio de la esquina, el diablo no sé qué, en una esquina. Algo pasa en una esquina, sí. Para él es importante que usted sepa de arte. Es relevante que usted sepa de eso. Es relevante que usted sepa de escultura. ¿Sí? Para los jóvenes es importante eso porque les abre una puerta de comunicación con el mundo. Mire, si usted no lo hace, váyase un día solo al Museo del Oro y aunque sea, vaya y mire lo que hay y dígale, oiga, sí, mira, hay una nueva colección en el Museo de Oro.
buenísima, ¿no te gustaría ir? ¿Sí? Porque para ellos va a ser importante. Ah, bueno, sí, chévere, sí. Vamos al Museo Militar y, uy, hay unos gorros buenísimos de la era de los criollos, pero ¿qué son los criollos? ¿Sí? ¿Qué es eso? No, pues te lo cuento. Y usted se datea, usted sabe un poquito ahí para chicanearle, para que él le genere el interés, porque le garantizo que para su hijo va a ser muy importante eso. Es muy relevante para un hijo que usted sepa de arte. El arte y la ciencia es relevante para su hijo. Va a ser relevante. La ciencia. Si usted le puede enseñar un poquito, y usted le dice, como lo dije yo, tía, alguna vez, mire que yo hice betún en el laboratorio de química. ¿Sí o no? Y le dije así, mira, yo lo hice betún ahí y tal. ¿Sí? Y le chicaneé, todo el mundo hace betún, ¿verdad? Pero yo le conté a él que yo había hecho, no hicieron jabón, era el uso de las grasas. Uy, qué mozo de colegios, no, mentiras, no, era parte del laboratorio construir esas cosas, mirar el proceso del agua, sí, la transformación del agua, todos los procesos químicos, saber de la tabla periódica, sí, son cosas básicas de la cultura general, de la sociedad general, preguntar cuándo es la independencia de Colombia y que la gente lo sepa. No, es que los jóvenes no lo saben. No, ni idea. Que ya le preguntaron a una persona, lo vimos, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2? Y dividido por 2. 2 más 2. Dividido por 2. No, pero mira, si yo tengo 2 y le sumo 2, pero divido 2 entre la mitad, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Por eso, entonces 2 más 2, ¿cuánto es? Ay, en corto. O sea, le preguntaron a un resto de jóvenes, en corto. Ay, no, oye, ¿cuándo es el concierto de Maluma? No, fue hace 15 días. Tremendo. Claro. Heterosexuales, hombre-mujer, mejor dicho. Claro, y la gente no, terrible. Tenaz. Sí, es la situación de la falta de educación. Obviamente usted le debe educar para la vida de la fe, de la religiosa. Los padres y tutores deben cuidar sin descuidar las obligaciones que incurren en una responsabilidad. Webster define la educación integral de un niño y señala a los padres como principales mayordomos de esa educación. Los padres activamente deben incluirse en la instrucción espiritual y la formación del carácter y conocer el contenido de la instrucción académica de sus hijos en los colegios. Usted debe saber qué está viendo su hijo y en caso de que usted no esté de acuerdo, usted tiene el derecho de quejarse y sacar a su hijo, si quiere, de esa clase donde él va a recibir una instrucción incorrecta. Usted es el defensor y el guardián de la educación de su hijo. No se trata de que él escuche todo, porque un hijo escucha y para él puede ser verdad si se lo dice alguien en autoridad. Y resulta que le dijo, mira, sé gay. Y él dijo, bueno, listo, sí, ¿cómo es? Ni siquiera sabía qué es eso. Se mete a Google y busca gays. Y dice, ok, están en la 7ª en el Terraza Pasteur. Listo, entonces yo voy a ir el domingo allá a ver qué pasa, sin tener ni idea qué es, y lo coge un cerdo de esos y lo violenta y después yo quedé ahí. Sí. No. Yo tengo que saber lo que mi hijo conoce, cuál es el pénsul de mi hijo en el colegio. Yo soy el que capacito a mi hijo para el liderazgo. Y yo me siento, debo ayudar y buscar, si yo no lo hago, la educación, maestros calificados que lo hagan. Actualmente muchos cristianos abdican la educación y la disciplina. 2 cosas que abdican los padres: la educación y la disciplina. No, pero pegarle,
decirle que no, decirle que no, decirle que no al niño, no haga todo lo que quiera, convencido que un jefe le va a decir que sí a todo. Ah, sí. Ah. Sí, seguro. Sí, claro. No, 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 eso es una cosa malentendida. Sí, eso no. No, no, no. Recuerde que el padre tiene la obligación de colocar la vara. Sí, la vara no solamente es así, sino que es así. Recuérdenlo siempre. Es que usted le ponga el límite. Usted tiene la obligación de hablar como padre. Usted es el adulto, no de violentar. El adulto habla, no violenta. ¿Sí? O usted coge al de la tienda y cuando no hay leche, no, ¿cómo que no hay leche? Usted habla, ¿verdad? Usted tiene la obligación de hablar. El adulto habla, comparte las ideas. Si él le puso el límite, ¿verdad? Puso el límite y se lo pasó, diferente. Y usted, si no disciplina, lo hace a él alcahuete. O sea, el pecado ya no recae sobre él, recae sobre usted. Y además de eso usted le pega, y además de eso lo lastima. Entonces usted está convirtiendo, usted es un salvaje. Usted tiene que pegarle a su hijo cuando se pasa y transgrede la norma. Eso es pecar. Usted sepa y lo hace, pecar deliberadamente. De ahí viene el castigo. Sí, no es por mi situación emocional. No es porque tengo ira hoy y entonces él lleva. No, es así. Desde la edad temprana, yo debo formar el hijo en el hogar. Nunca es una guardería. Nunca es un maestro. Nunca es un entrenador. Nunca es un maestro de escuela dominical. Nunca es un pastor de jóvenes. Nunca es un especialista. Nunca. Ellos ayudan, ellos complementan, pero no es la responsabilidad de ellos. La responsabilidad siempre va a ser del hogar, siempre va a ser de los padres. Tristemente hoy todo el mundo no sabe el momento de deshacerse de sus hijos. Los tienen y a la guardería. Y después se quejan, pero el niño porque es tan impaciente, porque nadie le hace caso. Pues ¿cómo se está llamando la atención? Que nadie le quiere dar la atención que necesita un niño. Yo se los dije, un niño vive en sus pequeñas infancias de atención. Que usted le diga, bien, ay, tan divino, que usted lo levante, que usted lo mire, que lo muestre, que la gente llegue y le mire los zapaticos, que le mire el vestidito, ¿no? De eso vive un niño. Un niño crece de eso, de atención, de tiempo. Si usted lo entrega a una guardería, usted le hace un daño. Escúchenlo, esto es educación providencial. Hasta los 5 años las mamás formaban a los hijos bajo criterios diferentes. Después de los 5 establecían el propósito espiritual del niño para la vida. Del 1 al 5 lo hacen las mujeres hebreas. Del 1 al 5. Establecen el propósito, el llamado. Si no, no es que usted es un mamón. No, usted no es un mamón, usted es un hijo de Dios. Usted está destinado a eso. Mira, te bendigo con lo que el Señor colocó en mi corazón. Para ti es Dios lo que Dios guía a través del llamado de los hijos, a través de las madres. Las escuelas y los colegios cristianos tenemos maestros con pensamientos dualistas también. En los colegios cristianos no pueden haber personas con pensamientos duales. Y es que reciban toda la cultura secular y además de eso la entregan a los niños. En los colegios cristianos no puede haber eso. Debe haber una sola cosmovisión. La cosmovisión de educación providencial. Lo digo porque hay gente en colegios cristianos y piensan que es y los maestros, si yo fuera un rector de un colegio cristiano no haría la opción a esto. Y es la dualidad de pensamiento, no se puede. Un currículo cristiano no puede ser instruido por la filosofía secular. El pénsul cristiano debe ser establecido por principios cristianos de formación en las diferentes edades. La educación providencial establece qué debe leer un niño entre 0 a 3 años, entre 3 a 5 años, entre 5 a 8 años, entre 8 a 10 años, entre 10 a 12, entre 12 a 15, en la juventud, todo. Lo que pasa es que yo no quiero buscar dónde está
la manera de educar a un hijo, pero el Señor lo ha colocado en la Biblia. ¿Cómo debe ser el desarrollo mental de un niño en las diferentes edades? Eso está organizado. No me estoy inventando nada. Esto lo están estudiando en los Estados Unidos desde 1800. Eso no es una cosa nueva. Yo que estoy hablando aquí sí es old fashion porque es súper viejo, pero es una realidad de la vida. Es necesario que los padres estén alertos y atentas a cuidar el corazón de sus hijos en el aprendizaje. Y vamos con los principios. Principio 1. Los padres necesitan visión y un plan para criar a cada hijo para la vida y el liderazgo. ¿Cuál fue el clamor de Manoa? Manoa dice Jueces 13:8. Entonces Manoa, que era el padre de Sansón, oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. ¿Cuál fue la oración de Manoa? Señor, Dios, enséñanos a criar el niño que va a nacer. Jueces 13:12 dice: entonces Manoa le preguntó al Señor: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? ¿Notan la pregunta de Manoa? Y miren la belleza de ese texto. Cuando puedan, léanlo. Jueces 13. Se aparece el admirable, se le aparece a Manoa, se aparece el admirable Cristo en una cristofanía del Antiguo Testamento y le dice: mira, debes hacer esto y esto y esto y esto y lo otro. Ah, no, pero es que eso fue ahí en ese momento. El admirable se le acercó a Manoa porque iba a ser Sansón. No, Jesucristo mismo toma el lugar de enseñar a un niño que fue juez de Israel durante 20 años, con un llamado definitivo a traer libertad al pueblo. Como Manoa, nosotros podemos confiar que si pedimos al Señor sabiduría para criar un hijo, Él no solo lo proporcionará la revelación específica, sino la visión de cada hijo, la cual es diferente. Hoy Teo está en concurso de baile. Hoy está en concurso en la Universidad Javeriana con Marcela, por eso no está acá, puesto que Teo tiene una habilidad para el baile. Entonces hoy está bailando España, México y Colombia. Entonces allá están en el Coliseo porque esa es parte de su gracia. Teo tiene una gracia para eso, le gusta ese rollo, bailar, no sé por quién, pero y la visión para cada hijo es un plan práctico y específico a desarrollar. El plan de Dios complementa los dones y los talentos específicos de cada niño. El plan de Dios complementa, ¿verdad? Complementa algo que él ya tiene. Simón tiene una habilidad para la música, yo tengo que entenderlo. Y entonces el plan de Dios nos da unas habilidades que yo puedo complementar en él. Cada niño logre su pleno potencial y su destino en Cristo. De la misma manera, cada niño recibe un llamamiento, igual que David. Todo niño, niña Laura, usted tiene un llamado. Su merced 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 también. Yo también tengo un llamado. Todos tenemos un llamado. Dice Hechos 13:36, este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Note, David tenía un llamado en su generación, así lo dice, la voluntad de Dios en su generación, hizo la voluntad de Dios. Dios es generoso en provisión para la paternidad y siempre está dispuesto a responder las peticiones de los padres y ayudarles. Mateo 7:7-8 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Principio 2. Para criar hijos en Cristo es necesario abrazar una concepción cristiana. ¿Qué pasó? ¿Se quitó? No, ahí está. Para criar hijos en Cristo es necesario abrazar una concepción cristiana, holística del mundo y de la vida. Note, no solamente de la iglesia, del mundo. Tenemos hoy en día cristianos con una visión dual del mundo y de la vida. Los griegos dividían la creación en dos ambientes. Creían en el ámbito espiritual o superior y el ambiente físico. Todo lo invisible puro, lo material era impuro. Esto era impuro. Lo que estaba allá era lo puro.
Esto es impuro. La visión hebrea se opone directamente a eso. El hombre en su totalidad es creado a la imagen de Dios para su gloria. ¿Sí? Es como algunas personas miran la sexualidad. Dentro de 8 días voy a hacer de nuevo la charla de intimidad. Y miran la sexualidad como algo impuro. ¿Por qué? Porque piensan que el sexo es, eso es de la carne, eso es enseñado por los católicos. Los cristianos no enseñamos eso. Por eso nosotros no tenemos votos nazareos. No tenemos votos de castidad. Los cristianos no enseñamos eso. Los católicos enseñan que Pedro era el sumo sacerdote, ¿cómo se llama? El papa, que fue su primer papa, y Pedro era casado. Y ellos enseñan eso. Es incorrecto. Nosotros vemos la santidad de la relación matrimonial como algo puro y santo. No lo vemos como algo sucio. Y cuidar, ¿cómo se le vende a los jóvenes eso? A los hijos. No, eso, todos son malos, los hombres son unas porquerías. No, mira, no, eso no, y eso, el sexo es una cochinada, eso. No es así, por lo menos en el concepto cristiano. Ya si usted lo quiere pensar así, es su problema, es su filosofía. Por eso es importante definir el mundo y la vida, eso es su rollo. Eso no lo dice la Biblia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que hay un ambiente espiritual, un cuerpo y un espíritu. Pero que hay un cuerpo, no solamente es un espíritu, sino que tú convives para eso. Los hijos deberían saber leer y escribir y enseñar la ley de Dios para una vida de servicio, obediencia y santidad. Eso hacían los hebreos. Leer, escribir y enseñar. Usted dice, no, pues sí, yo le dije al profesor que le enseñara a leer. A mí me sorprende que los niños hoy en día no saben leer, y menos los universitarios. No saben leer, menos escribir. ¿Saben quién les debía enseñar a leer y a escribir? Su mamá. Chin, chin. Debían aprender la ley. Ustedes ya se la aprendieron. ¿Cuántos años tienen? Se la aprendieron hace 15 días. La ley. Los están grandecitos. Algo faltó, ¿no? Falta ver el seminario, ¿no? Algo faltó, sí. Así nos miramos nosotros dos con mi amigo cuando salimos de ese seminario. Baila, nos quedaron debiendo. Los aparta para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de las naciones. Ellos creen que son escogidos para una tarea especial. ¿Qué piensa el judío? El judío, salud. Los judíos piensan que ellos son especiales, que son únicos. Pero es que eso no lo dejó solamente para los judíos, para todos. Angie, tú eres especial y única. Hace unos días estuve en un cumpleaños y yo le decía a una persona, porque lo pienso que es así, le decía, oye, tú eres única. Y la gente como que, uy, qué bonitas palabras. Es que eso debería ser algo de nuestro, sí, debería ser algo de nosotros. Sí, se inspiró, no, le digo, no, pues es que eso, tía, tú eres única, única. Sí, eso, yo a Simón le digo, tú eres único. Aparte que eres mi hijo, eres único, único. Los hebreos creen que son únicos. Por pueblo, nacen y son únicos. Eso hace que tengan una perspectiva diferente de la vida. No vengo aquí sobrando, vengo aquí a ser único. El hogar hebreo era el primer centro educativo y ambos padres compartían la responsabilidad de enseñar y criar. Criaban para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, integrando los tres. Le enseñaban mientras estaban sentados en la casa, ¿recuerdan el texto? Mientras andaban por el camino, al acostarse y al levantarse. Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve su ser. ¿Y cuál es el ser? Espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de Jesucristo. La venida del niño a la vida se le consideraba particularmente santa y especialmente sagrado. El deber de llenarle los pensamientos de Dios. La madre hebrea era la primera maestra del niño y su sonrisa su primera lección. ¿Recuerdan lo del rostro? Hay que sonreírle a los hijos, a las hermanas, porque el Señor le dice que tiene que sonreír. Esa es su lección. Créame que su hijo se va a acercar más cuando usted sonríe que cuando usted lo regaña.
Sonría, sonría. La madre Berea era la primera maestra. La madre Berea criaba a su hijo por 3 años y oraba para descubrir las formas concretas de descubrir y cumplir el propósito de Dios para esa persona en sus primeros 3 años de vida. Tenía la función de encender la lámpara del Espíritu. Ustedes tienen la función de prender la lámpara del Espíritu con aceite puro que tienen las mamás. Las mamás tienen un aceite puro, los manes no. Las mamás tienen una cosa linda ahí e imprimían la palabra de Dios sobre su alma. La memoria del niño era ejercitada con esmero antes de los 3 años porque les enseñaban a leer y escribir antes de los 5. A esa edad se le enseñaban los salmos, el himnario hebreo y le enseñaban a su hijo la mano providencial de Dios en la historia de su pueblo. Además de las tradiciones domésticas y las fiestas nacionales de la cultura hebrea. El padre hebreo, por su lado, era el guardián y protector principal de la instrucción de la Torá. Para el judío conocer la escritura es su vida. La Torá produce fe viva y el carácter firme que se demostró, por ejemplo, en muchachos como Daniel y sus 3 amigos desde temprana edad. Sus mentes se aferraron a la verdad, aunque fueron desterrados y transportados a una inmoral Babilonia. Rehusaron a dietas ricas y demostraron perspicacia intelectual y espiritual porque no comían de todo. Daniel fue seleccionado como prefecto de Babilonia. Daniel fue el prefecto de Babilonia, un gran profeta para los judíos. Los 4 jóvenes nunca sucumbieron al sistema mundano y no se inclinaron nunca a ídolos paganos. Se plantaron en la verdad ante el rostro de la muerte. En el caso de Samuel y Jesús, crecían en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. Esto define 4 áreas específicas de su crecimiento físico, intelectual, espiritual y social. Como no tengo más tiempo y todavía me falta, les voy a mandar en video estas, sobre todo las recomendaciones de Susan Wesley, la mamá de Charles Wesley y de Charles Wesley y se me olvida ahorita, el pastor que crea la iglesia wesleyana. Ella le estableció unos parámetros a ellos desde niños que fueron fundamentales para desarrollar personas que fueron líderes de la nación. O sea, tanto Charles como Wesley, se me olvida ahorita, ellos fueron los líderes de una nación. De estos fundamentos han nacido presidentes de los Estados Unidos, senadores de los Estados Unidos, la mayoría de los rectores de la primera edad de las universidades más grandes del mundo, como Yale, Harvard, Oxford, enseñados con estos principios que enseñó Susan Wesley. Entonces yo creo que hay algo en el fruto de lo que ella dijo y de lo que ella aprovechó, que hizo que hubiera una cosmovisión diferente para la gente en una época. Que de pronto se ha descuidado un punto, por ejemplo, la subyugación de la voluntad de los niños, que es algo que ella colocaba como una esencia de su enseñanza, y es que los niños necesitan entender que son pecadores y que su voluntad no está para que se haga cuando se le dé la gana. Entonces ahí tenemos un deber como padres. Entonces los voy a mandar esto en el video como un extra, no alcanzo a ya es el momento de terminar y espero. John Wesley.